Cuando hablamos de la fecha de escritura, John MacArthur y otros autores conservadores coinciden. Puede haber una variante de un año, de otro año, pero casi siempre se cree que la carta fue escrita desde la prisión en Roma. ¿Se acuerdan Hechos capítulo 28 del 16 al 31, donde Pablo queda, o el libro queda cuando Pablo está preso en Roma? Entonces se piensa que pudo ser en algún momento entre los años 60 y 62 después de Cristo, y por lo tanto frecuentemente se hace referencia a esta epístola como una de las epístolas desde la prisión, o algunos le llaman carcelaria, como Filipenses, Colosenses y Filemón, juntamente con Efesios, tienen ese toque. Y probablemente, eh, creo que tenemos referencias en Efesios 6 21 y 22 y Colosenses capítulo 4 del 7 al 8. Entonces, ahora, no es necesario entrar a considerar que para la alta crítica esta carta es un documento que lo tratan de ubicar en una fecha mucho más temprana, es decir, no lo, no lo ponen como dentro del marco eh, general en que se construye todo el Nuevo Testamento, porque es una construcción por autores inspirados, sino que eh, parten más desde la idea de una persona que no es Pablo, que es un estudiante, que tratan de desviar la atención del estudiante cristiano hacia una tercera persona para que no asocie esto con la obra de Pablo. Ya tengo acá, ahora sí voy a compartir pantalla. Muy bien, entonces acá está, compartir pantalla. Muy bien, muy bien, ya entonces tenemos acá. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico? Bien, el contexto principal de la carta, al igual que todas las demás epístolas, debemos buscarlo en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos. Principalmente en el capítulo 19. Si ustedes recuerdan, en este libro de los Hechos, nosotros se nos narra eh, la obra misionera del apóstol Pablo en Éfeso. De hecho, todo el capítulo 19 hasta 20, desde el 1 al 41, nosotros vemos la acción de Pablo en aquel lugar. Por ejemplo, mire cómo empieza el texto. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, estamos hablando de un inicio humilde, por decirlo así, o pequeño en Éfeso, pero ese trabajo se extendería por más de 3 años. La mayor parte de los eruditos están hablando de 3 años y medio en aquella ciudad. Entonces, a partir de allí, ¿qué nos toca mirar? La complejidad del entramado social, político y religioso que rodeaba esta gran ciudad. Los demás libros sobre el periodo, aunque pueden llegar a ser muy útiles en asuntos de interpretación, ayer hablábamos sobre el tema de la historicidad verdadera, y la historicidad verdadera la proporciona la misma escritura. Por eso me he inclinado a replicar lo que sobre este tema
nos ofrece la Biblia de Estudio de la Reforma. Permítanme y leo el comentario para ustedes. Dice, Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, ubicada en la ribera occidental de Asia Menor, actual Turquía. Se extendía desde la mitad oriental y la mitad occidental del Imperio Romano y estaba entre las 5 ciudades más prominentes del imperio en el primer siglo. Durante la estadía inusualmente prolongada de Pablo en Éfeso, llegó a ser, y lean esto, el centro para la evangelización de la región occidental de Asia Menor. Eso lo vemos en Hechos 19:10, que dice, así confirmó, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahora bien, los vínculos afectivos de Pablo con esta iglesia son evidentes cuando él daría o cuando dio el discurso de despedida que aparece en Hechos capítulo 20, versículo 16 hasta el 38. Si usted recuerda, ya Pablo debía partir para Jerusalén y en esa partida desde Éfeso, eh, ellos saben o se enteraron de que no volverían a ver el rostro de Pablo. Entonces, allí lo que vemos es una despedida bastante llena de un afecto por el apóstol Pablo, llena de sentimientos y demás, porque el gran hombre de Dios partía. Ahora, creo que en ninguna otra iglesia se presentaron tantos conflictos como en la de esta población. Bueno, tal vez Corintios tiene una eclesiología mucho más fuerte porque hay más problemas. Por lo tanto, es imposible no deducir que la epístola tiene un tono apologético también, que no puede separarse de la interpretación de la carta. Permítanme seguir leyendo el comentario que hace Biblia de la Reforma aquí. Fíjense que habla del monumento cívico más importante de Éfeso, que era ¿cuál? El templo de la diosa Diana. Y nuevamente en el libro de Hechos, en el capítulo 19, a partir del versículo 23 y hasta el 41, nosotros vamos a encontrar aquel alboroto porque hubo un conflicto entre los plateros que dirigía Demetrio, creo que era el encargado de hacer réplicas del templo de Diana, y ahí empieza una pelea, digamos así, entre los que promovían la idolatría y el culto o la liturgia perversa hacia Diana, o, y los que predicaban en el Evangelio, en este caso Pablo. Ahora, este templo de la diosa Diana era fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La ciudad es descrita como la sustentadora de la diosa y ella a su vez de Éfeso la más gloriosa. Ella hacía de Éfeso, según ellos, la más gloriosa de todas las ciudades de Asia. La gente del área habría entendido la ironía de las palabras de Pablo cuando dijo que Cristo sustenta su propio cuerpo, que es la iglesia. Eso aparece en Efesios 5:29. También con seguridad captaron el punto de contraste cuando Pablo describe a la iglesia como una novia gloriosa, radiante. La iglesia, no la ciudad. Creo que ustedes alcanzan a mirar los contrastes que se dan entre el evangelio que se predica en la carta, que se enseñó en la ciudad de Éfeso, y, y la idea que tenían los efesios en general, los ciudadanos no regenerados, sobre la obra de la falsa diosa Diana. También en Éfeso empezó esta predicación de Pablo, o la predicación de Pablo entraría en conflicto, ya lo habíamos dicho, contra el negocio de los templos, de la réplica
templos de Diana, como habíamos hablado, y todo esto inspiró que una gran parte de la población se apartara del ocultismo, como aparece en Hechos 19, 17 al 20. Entonces, el llamado de Pablo, que le hace a los habitantes o a los creyentes de la iglesia de Éfeso, sería un llamado al valor, a la valentía, a exponer las obras de las tinieblas y luchar contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Creo que en este contexto es que nosotros entendemos eh, una parte de la guerra espiritual que aparece en Efesios 6, 12, y cómo se desarrolla esa lucha. Cuando Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que allí mismo estaban los ídolos que se levantaban contra el cristianismo y que eran hostiles a toda forma de cristianismo que en aquel momento se estaba dando. Los lectores originales de la carta seguramente captaron el poder de todo esto que se estaba escribiendo en aquel momento. Y realmente en aquel lugar estaba apostado, estaba eh, eh, realmente un trono del diablo, por decirlo de aquella manera. Y fíjense cómo operaría aquel lugar. La hechicería estaba relacionada con la prostitución ritual, pero también estaba relacionada con el sustento de vida de muchos que se dedicaban a la venta de templecitos y también había, o sea, una gran parte de la economía de la ciudad giraba alrededor de esto. Entonces, ya ustedes se podrán imaginar el impacto en la economía cuando entra el cristianismo. Muchos se preguntarían, bueno, y si yo creo esto, y si esto es verdad, si el cristianismo es verdad, si la fe que predica Pablo es cierta, entonces, ¿qué hago yo? ¿A qué me dedico? ¿Cómo me gano la vida? ¿Cómo sustento a mi familia? Y el hecho es que Dios estaba llamando a tener, a tener a tomar decisiones radicales sobre la fe. Aquí no eran como estar en un pie en el mundo y un pie en la iglesia, no, si tomaban la decisión de seguir a Cristo, seguramente muchos tendrían que dejar su forma de vida pagana. Entonces, esta parte es bien interesante. Pero también debemos considerar que la estructura misma de Efesios es la de una epístola en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque tiene una salutación y presentación, tiene una oración de acción de gracias, tiene un cuerpo temático que se expone y por lo general una doxología hasta que se finaliza con un saludo personal de despedida. Es decir, nosotros no podríamos pensar en otra cosa, sino estamos hablando de una epístola en el mejor sentido. Creo que la diferencia entre una carta que es tan personal, que va de una persona a otra, aunque en estos textos está o Pablo muestra todo su amor, todo el deseo de glorificar a Dios, pero en el mejor sentido tenemos que decir que es una epístola por el carácter circular que tiene la carta a los Efesios. Bien, ¿cuál es la temática general? Bien, el doctor MacArthur, concuerda con la mayoría de los eruditos conservadores, tanto los antiguos como los modernos, en lo relacionado con que la temática general de la epístola, eh, en los comentarios que él hace, dice que los tres primeros capítulos son teológicos. Eso lo vimos ayer. Enfatizando la doctrina del Nuevo Testamento, mientras que los últimos tres capítulos son prácticos. Ahora, ya lo hemos dicho, no es que exista un divorcio entre lo doctrinal y lo práctico. Una cosa y la otra no necesariamente van separadas, sino que, llamémosle así, que la primera parte hay más una teología de la exaltación de Dios, una eulogia, por decirlo de alguna manera, una,
una doxología que exalta a Dios por todo lo que ha hecho, por los efectos en los cielos de la obra de Cristo, mientras que los otros tres son teología cristiana práctica que se refiere a cómo debemos vivir, pero el fundamento de ese cómo debemos vivir se basa por entero en la obra de Cristo. A eso es lo que se refiere. Entonces, pero también la mayor parte de los eruditos también están de acuerdo en que es una carta de aliento, una carta de amonestación, escrita para recordarle a los creyentes las bendiciones en Cristo. Y no solo para estar agradecidos con esas bendiciones, como si fueran algo pasado y no vigente. No, las bendiciones de Cristo están vigentes. Y, y me encanta como dice MacArthur acá, eh, sí, para ver cómo debemos vivir dignamente conforme a esas bendiciones que Dios nos ha dado. Es decir, yo creo que aquí esto nos ayuda a entender y a darle tranquilidad a hermanos que tienen preocupaciones genuinas sobre la predestinación, por decir algo, ya que en la mayor parte de los casos, la preocupación sobre la predestinación radica, o el quid de todo el asunto está en que ellos dicen que si hay una predestinación para vida eterna, para salvación eterna, entonces la santificación se descuida. Pero no, eso no es lo que dice la carta. Por el contrario, desde el mismo, si el Señor nos permite ver, desde el mismo capítulo 1, la predestinación en la salvación es predestinado para ser santos en Cristo. Como bien lo dice Beckner en su libro La predestinación, aquel que predestinó la meta de redención, también predestinó el camino de salvación, de santidad, por donde el creyente ha de ir, por donde debe andar. Entonces, en la medida que eso lo tenemos claro, vamos a ver que no hay ningún divorcio entre nuestro entendimiento acerca de la predestinación y la forma de cómo nosotros vivimos. Bien, concretamente, el tema principal de la carta es la gloria de Dios en la redención de la iglesia. Ese tema va a ser fundamental. Anótenla porque aunque yo les mande el bosquejo, yo creo que eso es una pregunta obligada en examen. El tema principal de la carta es la gloria de Dios en la redención de la iglesia. Todo esto basado en la obra de Cristo. El doctor Julio Benítez, en su comentario a Efesios, que tituló Las riquezas de su gracia, nos dice, evidentemente, el tema principal de la epístola a los Efesios es la unidad gloriosa de la iglesia de Cristo, la cual es el cuerpo de los elegidos para salvación y que han sido bendecidos espiritualmente por la obra redentora de Cristo. Pablo presenta la unidad que hay entre todos los creyentes, judíos y gentiles, en virtud de que todos formamos parte del único cuerpo cuya cabeza es Cristo mismo. Las bendiciones espirituales y las riquezas de la gracia se disfrutan, y esto es bien importante, en el contexto del cuerpo, es decir, la iglesia. Creo que es el doctor Bob Utley que dice, el Señor ha dado las riquezas espirituales a la iglesia y solamente a través de ella es posible disfrutar de estas bendiciones espirituales. Es decir, que aunque las bendiciones materiales son dadas por Dios y todo esto, las verdaderamente duraderas, eternas, que trascienden, que las cuales podemos estar seguros que disfrutaremos de ellas eternamente, son las espirituales, y estas solo se disfrutan desde la iglesia. Creo que aquí se empieza a romper uno de esos, llamémosle, uno de esos paradigmas actuales sobre la predicación, en donde se habla de la prosperidad material como una, un añadido necesario, un añadido obligatorio, por llamarlo así, para todo creyente. No, aquí se rompe inmediatamente con eso, porque
Esas riquezas que se prometen generalmente es para gastar en los propios deleites, lo cual condena la carta de Santiago y la condena profundamente. Pero las riquezas espirituales, es decir, la salvación y una serie de riquezas que van a ser descritas en el primer capítulo de la carta a los Efesios, son muy claras, son descritas cuáles son, empezando por las bendiciones de los lugares celestes, la predestinación, la santificación, la adopción y tantas otras cosas que nosotros vamos a ver en esta bendita carta. ¿Cuál es la perspectiva interpretativa? Aún cuando desde el liberalismo teológico se ha realizado un esfuerzo, eh, yo llamo bastante fuerte por minar la credibilidad de esta epístola, no hay razones, menos aún evidencias, ni razones, es decir, ni argumentación, ni algún tipo de hipótesis que sea creíble, mucho menos evidencias, sean arqueológicas o internas en el texto, que lleven al creyente en la dirección del escepticismo, es decir, a desconfiar totalmente de la carta. Por el contrario, el lenguaje de Efesios es muy claro. Los temas se abordan con facilidad y sin temor por parte de Pablo, que es su autor. Pero también notamos que son casi nulos los que se denominan pasajes oscuros. Por ejemplo, en Corintios hay pasajes oscuros, como dice, ¿cómo harán los que se bautizan por los muertos? O que son de difícil interpretación. El mayor reto es para los que no se sujetan a la revelación especial de Dios por ser esta sobrenatural y que también muestran al Dios encarnado, pero muestran a Cristo venciendo en un plano superior, en el plano celestial, derrotando a Satanás. Es decir, que mientras en la cruz hay una aparente muestra de la debilidad del Cristo hombre, nosotros estamos viendo que en las regiones celestiales el Señor está venciendo a Satanás. Cristo tuvo la mayor victoria y las mejores bendiciones para sus hijos. Y aquí creo que hay una ruptura también entre lo que hoy en día se considera una bendición y lo que realmente es una bendición. Porque bíblicamente las bendiciones están relacionadas con la redención, con la salvación, con la vida eterna, con la obra de Cristo, mientras que las bendiciones hoy en día todo parece material. Y, y lo más triste es que casi siempre los testimonios van en esa dirección. El Señor me dio una casa, el Señor tengo un mejor trabajo, me dieron un dinero que no esperaba. eh, Vengan acá, el Señor provee en todo caso. eh, pero esas cosas, digamos, que están allí en el mundo, son añadidos que están en el mundo. Incluso el mundo puede prometer esas cosas. Los coaching prometen todas estas cosas, pero la palabra de Dios promete vida eterna y Cristo nos da vida eterna y, y eso no lo puede dar el mundo. Por eso decimos que las bendiciones espirituales se gozan en el contexto de la iglesia. Ahora hablemos sobre la teología de Efesios. La dimensión celestial y gloriosa de la obra de Cristo marca el resto de la temática de la epístola a los Efesios. Miren esto, lo que obtuvo el Señor para la iglesia, su cuerpo, su esposa, los elegidos, va mucho más allá del perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el perdón de pecados es un aspecto necesario de la obra redentora, sí, pero ¿qué pasa con los demás aspectos, con las demás bendiciones que nuestro Dios nos da? Es decir, cómo el Señor nos sostiene en nuestro caminar diario. En- Con Dios tenemos comunión ahora, comunión en Cristo por su Espíritu con la amada iglesia. ¿Y qué decir del aspecto ético, práctico, que se presenta en la segunda mitad de la carta? Es que ese aspecto no es simplemente una lista exhaustiva en donde nos dice lo que debemos y no debemos hacer, sino que nos presenta a Cristo como habiéndose entregado para salvarnos y dándonos todos los recursos de la vida eterna para que podamos vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Bien, entonces,
Ese es el primer contenido, fin del primer contenido, y vamos a entrar al segundo. Y, pero me gustaría escucharlos porque sé que seguramente ustedes van anotando y si tienen preguntas, pues me gustaría intentar resolverla y tratar de mirar todo esto. Espérense un segundito acá, vamos a dejar de compartir. Los escucho. ¿Hay alguna inquietud hasta ahora? No veo manos arriba. Hermano. El hermano Jonathan Labrador, adelante, hermano. Jonathan y luego Juan. Jonathan, ¿cómo estás? Hola, Pastor. Buenas noches para todos. Básicamente, Gusto saludarte, mi hermano. gracias. Como estuve en lo de teología contemporánea y eso me impactó mucho saber que hay una cantidad, toda una corriente que atenta en contra de la ortodoxia y de lo conservador que podamos tener hoy en nuestros conceptos. ¿Algún teólogo liberal actual, vivo y su literatura que esté siendo distribuida que vaya en contra de esta carta flagrantemente? A ver, a ver. Más que todo dentro del catolicismo hay algunos exponentes, pero nombres ahora dártelos, de pronto ayer di algunos, pero los conozco poco, solo las citas donde atacan a la autoría de Pablo. Lo que pasa es que atacar Efesios es mucho más difícil que atacar otras cartas, porque creo que la huella paulina aparece en todos lados. Y ayer decíamos que se atacaba por una razón tonta, por la similitud con Colosenses. Entonces, no es de Pablo porque se parece mucho, pero cuando no se parece, no es de Pablo. Entonces, ¿a qué jugamos? Es lo que nosotros decimos en todo esto. Es muy difícil atacar la autoría de Pablo y en consecuencia es muy difícil para ellos restar la inspiración a la carta. Sí. Listo, Jonathan. Juan, Buenas noches, hermano. buenas Quería noches. hacer dos acotaciones que me llamaron la atención. Una sobre algo que hablamos ayer acerca de los cuestionamientos que se hacían a la autoridad de Pablo, y en el comentario que usted cita habla de que Éfeso era el centro de la distribución del evangelio en toda esa área de Asia, y eso es otro argumento más que nos lleva a consolidar la idea de que la forma como fue escrita la carta tiene relación lógica con el hecho de que es el centro de la distribución del evangelio. Otra Sí, es de lo que hablamos, lo que usted habló acerca de la gloria de Dios y la relación con la bendición, que es algo práctico que debemos aprender y debemos valorar y debemos dimensionar para poder obtener ese beneficio, esa bendición. ¿Cuál es? El hecho de que el gozo nuestro está basado precisamente en el Señor y en la salvación del Señor, como decía Habacuc, ¿verdad? sí. Habacuc exponía una situación que estaba pasando donde no tenía nada, pero su gozo era supremo. ¿Por qué? Porque estaba basado en el verdadero gozo. Igual cuando el Señor promete darnos según sus riquezas en gloria, es según sus riquezas en gloria. En gloria no hay cosas mundanas. En gloria no hay cosas de este mundo, por lo cual no debemos estar esperando bendiciones de este mundo. Si el Señor las da en su gracia, bueno, pero lo que debemos esperar es las riquezas en gloria. ¿Qué hay en gloria? Los valores del reino. El reino es de los cielos y todo lo que hay allí es lo que nos pertenece. Por supuesto, por supuesto. Y es que, fíjate, creo que durante muchos años la iglesia ha estado tan alejada de esa realidad, tan poco expuesta al evangelio, que de alguna manera ha considerado o ha llegado a pensar que, que realmente la bendición de Dios es todo aquello que da al mundo. Lo decíamos hace poco tiempo. ¿Y qué pasa? Que cuando se expone el, lo que sea que se exponga, que no es el evangelio de esa manera, el gozo de la persona que asiste a la iglesia queda amarrado a cómo está viviendo en el momento. Es decir,
si estoy bien o mal económicamente, si tengo o no tengo, si tengo o no tengo salud, si tengo o no tengo una buena familia, pero no está realmente ligada a la obra de Cristo. Es decir, Cristo me perdonó, me salvó, me redimió para Él. Y a partir de allí es que realmente está nuestro verdadero gozo. ¿Cómo lo vamos a leer también en la epístola a los filipenses, que siendo una iglesia que no tenía aquellos recursos enormes, realmente lo que vemos es que era una iglesia llena de gozo. Entonces, todo eso es tan importante proclamarlo. Y no es conformismo como algunos nos han dicho. No, lo que pasa es que ustedes no entienden, no, nosotros sí entendemos, lo que no entienden son los que han materializado el evangelio o le han puesto un sello sobre él de que de que todas las cosas que se pueden ofrecer en nombre del Señor, aunque no sean verdad, son válidas. Y ese es un punto grave. ¿No? Y no Juan, solamente eso, fíjate también el hecho de que normalmente esas cosas que se piden son las cosas que Juan condena, que son del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria y de la la vida. vanagloria de la vida. Sí, Entonces, ¿dónde vamos? sí, sí, así es. Bien, ¿hay alguien más? Una última, ¿podemos dar espacio para alguien más para entrar a nuestro segundo contenido? Alejandro, Jonathan, ¿hay alguien con mano levantada? A Sí, Jesús, pastor. Tenemos a Jesús Jesús, pero y no más. Alberto. Jesús, adelante. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. ¿Me escucha? Perfectamente, mi hermano. Gusto saludarte. Igualmente, hermano Alexander. Igualmente saludos al resto de los hermanos. Hermano, una pregunta sobre más que todo sobre el contexto. Yo he estado leyendo, bueno, creo que usted hizo mención al respecto sobre la importancia que tenía la ciudad de Éfeso para el momento. De hecho, yo estuve leyendo que era prácticamente una capital, era la capital, era un tipo Vaticano, vamos a decirlo así, del paganismo griego por, por las divinidades pues, griegas, bueno, lo Sí, que ya sabemos de lo que era Ahora, cuando llegó el cristianismo allí, creo que allí hubo, o sea, un impacto tremendo, porque en el libro de los Hechos se ve, o sea, por lo menos es como yo lo noto cuando leo el libro de los Hechos, una importancia, no voy a decir que hubo iglesias importantes más que otras, pero cuando se llega, se narra en Hechos, parece que el impacto también en Europa fue trascendente, pues por la iglesia allí. Y algo que yo noto también en la carta a Timoteo, pareciera que había una importancia en la iglesia, pues. Yo creo que Jerusalén, en la carta del libro de los Hechos, Jerusalén, Antioquía y Efesio, y quizás destaco también Tesalónica, no sé, ¿hay algún valor por el cual uno realmente estudia esta carta desde el punto de vista de su impacto en el contexto histórico? Es la pregunta, ¿no? no, obviamente que históricamente tiene una trascendencia enorme. De hecho, acuérdate que el apóstol Juan, estamos hablando de 30 y tantos años después de que Pablo escribiera la carta. Esta carta se escribe entre 60 y 62 después de Cristo, como lo habíamos visto. Pero el apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis en la última década del primer siglo, todavía está Éfeso allí, aunque hay una advertencia contra Éfeso, porque en Apocalipsis el apóstol Juan dice, pero habéis dejado vuestro primer amor. Sí. ¿Qué había pasado? No sabemos. Pero sí entendemos, la misma Biblia nos da el contexto, acuérdate lo que hablábamos ayer en caso de que, si estuviste ayer, que la ciudad y la iglesia es tan importante porque Pablo es quien planta la iglesia, pero posteriormente Timoteo se quedaría allí y al final del tiempo vamos a ver a Juan. No sabemos quién más estuvo allí en Éfeso, pero lo que sí sabemos es que en el segundo siglo todavía estaba la iglesia de Éfeso allí presente. Es cierto que hoy en la actual Turquía no hay iglesia,
pero la importancia que tuvo para el cristianismo se puede medir aún hasta el segundo siglo. Y por supuesto, esta carta inspirada que nos queda para solucionarnos o para hablarnos en muchas situaciones particulares que tenemos en nuestro tiempo como aplicación a la interpretación de primera mano que tenemos de Éfeso. Listo, finalmente, Pastor Alberto, gusto saludarte de nuevo en el día de hoy. Alberto, Hermano Alexander, ¿cómo está? Dios le bendiga. Buenas noches a todos buenas noches. los participantes. Bueno, el tema de la fecha de la fecha de elaboración de la epístola, digamos que si nos podría de pronto, me podría ayudar un poco con el tema aclarar un poco el tema de la fecha, el Ujú. tiempo de la que nos Probablemente, dicen los eruditos que en algún momento entre el año 60 y 62 fue escrita desde Roma, desde el encarcelamiento de Roma. Recuerda que casi siempre la mayoría de los eruditos eh, coinciden en decir que ese fue probablemente el periodo en que Pablo estuvo encarcelado allí y de donde se salen las otras cartas de la prisión, es decir, la carta a los colosenses, a los filipenses y la carta a Filemón, que son las cuatro cartas más Efesios. De hecho, fíjate que hay el comentario de Mundo Hispano, si no me equivoco, aunque no es totalmente reformado, tiene datos interesantísimos y se esforzaron bastante los comentaristas. En este comentario, ellos hacen el comentario de las cuatro cartas desde la prisión. Hacen eso y me parece un comentario bastante interesante, bastante interesante. Entonces, esa es la fecha, Pastor, ¿oíste? Bueno, muchas gracias. Para servirte. Ahora permítanme compartir pantalla nuevamente para el segundo contenido. Bien, aquí estamos hablando. El segundo contenido tiene un título largo. Recuerden que les dije, y lo repito por temas de honestidad intelectual, el bosquejo que estamos siguiendo es el que propone la Biblia, de estudio de la Reforma. Por ser un contexto bastante sencillo, me parece mucho más accesible, mucho más para nuestra clase, como nos permite de alguna manera abordar más cantidad de temas. Seguramente ustedes van a quedar con grandes inquietudes y qué bueno, porque van a tener que seguir investigando. Segundo contenido es la obra de Dios en nuestra salvación, sus logros evidentes, la predestinación, elegidos por el Padre para ser redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. Es decir, aquí vamos a ver en este primer capítulo seguramente el, el carácter trinitario de la redención. Sí, sí, no es posible tener una consideración eh, antitrinitaria y no perder de vista y no perder teológicamente la doctrina de la salvación. Bien, entonces, el enfoque usual que sobre la obra de Cristo se tiene apunta mayormente a resaltar la cruz. Eso está bien, ¿cierto? Algunos otros resaltan la importancia de la obediencia activa del Señor al obedecer la ley. Recuerden algo, cuando estudiamos cristología o cuando estudiamos soteriología, en, tratamos de hacer una división más por razón didáctica que por razón bíblica entre la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. Cuando hablamos de la obediencia activa se refiere a la obediencia de toda la ley que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Y eso es también, ahí también podemos ver a Jesucristo como nuestro sustituto en la vida, porque nuestro Señor Jesucristo es sustituto
vicario en la muerte que merecíamos padecer, la padeció nuestro Señor Jesucristo, padeciendo intensamente por lo que nosotros debíamos padecer por la eternidad. Pero digamos que casi siempre el enfoque redentor se basa sobre la obra de Cristo, obediencia activa y obediencia pasiva. Pero, y cuando las dos perspectivas teológicas se unen, hay una conclusión gloriosa, es decir, una alabanza por la redención realizada. En la carta a los Efesios se empieza a mirar el valor de los resultados de la salvación logrados por Cristo. ¿Y qué es lo que llama la atención aquí? Que estos no son descritos, disculpen, déjenme corregir, no son descritos solamente en términos inmediatos. Acabamos de hablar de los términos inmediatos, perdón de pecados, o en términos terrenales, sino que el apóstol Pablo es cuidadoso de presentar el efecto eterno de la obra del Señor logrado en los cielos, pero también su resultado permanente, eterno y glorioso, aunque muchas de estas bendiciones solo sean captadas de forma parcial hasta por los creyentes más piadosos. Por poner solo un ejemplo, el tema de la adopción como hijos. A veces nos da la impresión cuando hacemos nuestra meditación que no hubiese ninguna diferencia sustancial entre un no creyente y nosotros por el hecho de ser hijos de Dios, mientras que los naturalistas modernos, que son estos de la teología de la prosperidad y de la superfe, llevan eso es al plano de la riqueza, al plano, si soy hijo de Dios, viene la primera premisa. Luego entonces, segunda premisa, debo ser rico. Yo no sé dónde sale eso. No, si soy hijo de Dios, debo vivir como hijo de Dios. Una vida realmente piadosa y para su gloria. Entonces, este contenido, que es el segundo de los contenidos de nuestra exposición de Efesios, busca resaltar este alcance celestial de la obra del Hijo de Dios. El nivel teológico de la epístola es bastante elevado, pero nos tranquiliza saber que el lenguaje usado por el autor inspirado es sencillo, a la vez profundo. Y es allí cuando podemos reflexionar y deleitarnos en las verdades, en las verdades reveladas en esta carta eh, eh, que Dios nos muestra a sus escogidos. Vamos a ocuparnos entonces en la salutación. Y permítanme leer para ustedes. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo empieza esta carta? Decíamos que las epístolas antiguas todas tienen una constitución parecida, ¿verdad? Una salutación, una acción de gracias por la obra de Cristo, pero luego entra el cuerpo de la epístola donde está la temática que se desarrolla. Casi siempre viene una doxología para finalizar con los saludos personales. Casi todas las epístolas tienen la misma constitución. Tal vez Gálatas no tiene ese agradecimiento por lo que estaba ocurriendo allá, por la influencia de los judaizantes y demás, pero todas las demás epístolas la tienen. Primera y segunda a los Corintios, la epístola a los Romanos es bastante extensa, o qué decir de las pastorales, Timoteo y Tito tienen una estructura parecida. Pero entonces, ¿cómo empieza aquí? Pablo se identifica como lo que es o lo que ha sido por el llamado de Dios. Nótese que Pablo se identifica como un apóstol. Y este apóstol es indudablemente, de hecho, el griego apóstolos es una persona que es embajador de Dios, pero no es en el sentido general de apóstol que aparece, sino en el sentido particular. Pablo se identifica como uno de los 12. Ya vendrá la discusión sobre si Matías era o no era, o no debe considerarse como esto, si la Biblia dice o no dice, y cuáles son las evidencias apostólicas de esto o aquello. Y ese tema no lo vamos a abordar hoy. Seguramente
ustedes en su investigación de Hechos capítulo 1 y luego del llamado de Pablo en Hechos capítulo 9, seguramente tendrán tiempo para meditar sobre esto. Pero lo que sí sabemos con seguridad por la escritura es que Pablo es un apóstol de Jesucristo, es decir, por la voluntad de Cristo. Y él mismo dice, la voluntad de Dios. Es decir, que Pablo no fue que un día cualquiera por algún medio natural fue convencido de que Cristo era el Señor, sino que de manera sobrenatural fue llamado al servicio del Señor, como lo recordamos en su conversión. ¿Y por qué llega Pablo, un perseguidor de la iglesia, un hombre, un miembro, probablemente un miembro del Sanedrín, que odiaba el cristianismo? ¿Por qué razón llega a ser un apóstol del Señor en este momento? ¿Cuál es la razón fundamental? Pues la voluntad de Dios. ¿Qué podemos ver aquí? Vemos un tema de soberanía, un tema de autoridad. Esta carta es una carta inspirada que tiene autoridad. Miren aquí es donde trata de minar la alta crítica, donde trata de minar la, la credibilidad de la carta. No, no es de Pablo, pues aquí dice que es de Pablo. Y, y si la Biblia es autoritativa y la evidencia interna apunta a que sea Pablo, pues es Pablo. ¿Por qué? Porque creemos toda la Biblia. Y la evidencia interna es suficiente o debería ser suficiente. Ahora, el hecho por cual Pablo es apóstol de Jesucristo es por la voluntad de Dios. Entonces aquí que está la importancia de la autoridad apostólica de la carta y el efecto en el resto de la iglesia, no solo de la iglesia que está en Éfeso, porque podríamos cometer el gran error de pensar que simplemente tendría un efecto momentáneo sobre la iglesia, corrigiendo algún error, alguna doctrina, alguna herejía en el momento que se escribe la carta. Pero no, es una carta que tiene un valor para la iglesia de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque es escrita por un apóstol del Señor, por Pablo. Ese es el tema de la autoridad. ¿Hasta dónde llega la autoridad del apóstol y del profeta? Pues la autoridad del apóstol y del profeta trasciende los tiempos. Eso es uno de los grandes problemas que tienen los falsos apóstoles de hoy en día, que no son apóstoles. Ese es uno de los graves problemas, porque cualquiera que se declare apóstol, lo que está diciendo es que se está igualando con uno de los 12, con uno de los que vio a Cristo, que es uno de los requisitos para ser apóstol y de los cuales habíamos hablado. Tuvo que haber participado del ministerio de los hombres de Dios, o tuvo que haber sido llamado de una manera radical por Cristo, de la forma en que Pablo lo fue, y luego fue aceptado por los apóstoles. Dice que Pedro le dio la mano a Pablo en señal de reconocimiento del ministerio, porque si Pablo no hubiera sido un verdadero apóstol, conociendo a Pedro como era Pedro, seguramente no le hubiera dado la mano, sino que simplemente eh, lo hubiera dejado ir en su error. Entonces, ahora, la idea de que existe un apóstol de menos rango que serían los apóstoles actuales no tiene ningún asidero bíblico, porque cuando se usa la palabra apóstol en otros contextos, llámese Bernabé, llámese Juan Marcos o u otro tipo de apóstol, lo presentan ellos, la misma palabra da el contexto u ofrece el contexto en donde estos apóstoles son simplemente enviados, pero no tienen la autoridad que tiene Pablo. Tanta era la autoridad de Pablo que supervisaría el trabajo hecho por Lucas, tanto en el Evangelio que lleva el nombre de Lucas, como en el libro de los Hechos, y la firma apostólica de Pablo es lo que valida la autoridad y la inspiración de la obra que él estaría haciendo. Entonces, todo esto
es necesario para nosotros entender la autoridad de Pablo en este sentido. Ahora bien, ¿a quién va dirigido? A los santos, entonces aquí es agios y pisties, es decir, santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bien, sobre esta palabra hablaremos ahora. ¿Pero a quién va dirigida? A hombres y mujeres que han sido lavados, que han sido redimidos por Cristo, que son santos, y la palabra santo, que es el agio, tiene que ver todo con una persona que ha sido tomada por Dios misma. Luego lo vamos a ver en el contexto de la elección. Ha sido escogido por Dios, ha sido apartado por Dios para mostrar la gloria de Dios. Como dice John Stott en su comentario, es apartado por Dios para mostrar la gloria de Dios en medio del mundo. Y qué buen, y no sé cómo va a sonar esto, pero es así. Eh, Qué bueno que haya sido en un contexto donde hay tanto pecado como la ciudad de Éfeso, o como la ciudad de Corinto, o como la ciudad de Roma. Los santos de Dios son hombres sacados de las llamas del infierno, de las llamas del pecado, de las llamas de la condenación, para poder mostrar a los hombres las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y quienes son santos, pero también son fieles. Hay quienes hacen división entre uno y otro, ¿verdad? Algunos dicen, los santos son los apartados por Dios y los fieles son los que obedecen. Creo que es Pérez Millos el que lo presenta de esa manera. Yo creo, particularmente leyendo el texto bíblico, que santos y fieles en Cristo Jesús se refieren al mismo tipo de personas, personas piadosas que quieren vivir para la gloria de Dios, que han sido rescatados para vivir para la gloria de Dios, para dar testimonio de quién es Cristo. Entonces, pero estos santos y fieles están con esta expresión en Cristo Jesús. Esto va a ser una expresión recurrente en toda la carta. Creo que va a aparecer, no sé cuántas veces, 30 veces tal vez, no estoy seguro, en la carta esta expresión o similares en Cristo Jesús, que nos van a mostrar que, o va a decir en Cristo o en Jesús, que nos van a mostrar la unidad vital, orgánica, que hay entre los creyentes y Cristo. Esta es la doctrina que conocemos como la doctrina de la unidad con Cristo, o como lo dicen algunos teólogos eh, históricos, hablan de la unidad mística o la unión mística con Cristo. Sobre esta expresión, seguramente ustedes ya han leído que están en Cristo, que están en Éfeso. Y alguno dirá, bueno, pero es que en los principales manuscritos o en los manuscritos más antiguos no está. Y uno dice, ¿cuáles? Porque el alejandrino y el sinaítico, creo, si no me equivoco, ustedes, algunos me corregirán, o me corregirá Alejandro o Jonathan, diciendo, no están en eso. Pero el hecho es que si no están allí, sí están en los demás manuscritos, y no significa una inserción de un copista como algunos liberales han querido decir. No, en esta parte se entiende o se comprende que hay un tema, y es que probablemente Pablo dejó este espacio para que fuera circular y le pusieran, por ejemplo, la iglesia de la Odisea o la iglesia de Hierápolis. Porque como vimos, lo más probable es que esto sea una carta circular que inicialmente es enviada a Éfeso por ser la iglesia más importante, más relevante o más significativa en su momento. No que Pablo, bueno, también podría ser que Pablo amara más, porque no hay ningún pecado en amar más una iglesia que otra. El mismo Dios tiene hijos favoritos, ¿no? Y pensar que la gracia es como el socialismo, que se reparte todo uniforme, no tendría sentido. Pero el hecho es que en este punto, seguramente la carta es circular y pues la carta en Éfeso sería preservada
mientras que las demás, que eran iguales, pudieron haberse perdido. Lo cierto es que en el resto de los manuscritos que se encuentran, vamos a encontrar esa expresión en Éfeso, en Éfeso. Y luego viene el saludo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero quiero tomar acá esta cita que es de Pérez Millo nuevamente, que dice, que habla de los santos y fieles en Cristo. Dice, el término santos equivale a apartados, refiriéndose, por tanto, a los que Dios ha separado o apartado del mundo para él mismo. Mire qué hermoso esto. A los que Dios ha separado del mundo para él mismo, que forman la expresión de su pueblo. Son aquellos a quienes Dios ha puesto en el mundo para que le glorifiquen entre los hombres. Son aquellos que, regenerados espiritualmente, son capaces de un buen obrar como testimonio ante el mundo, que no solo ellos glorifican a Dios, sino que son objeto para que el mismo mundo incrédulo glorifique al Dios de los creyentes al ver la perfección de vida de quienes se llaman sus hijos. Mateo 5:48 pueden comparar con eso. Ahora, la palabra que escribe Pérez Millos acá, perfección, él mismo aclara en su comentario que tiene que ver con madurez, porque sabemos que nuestras vidas distan muchísimo de ser lo que realmente deberían ser en manos de nuestro Dios. Pero bástenos saber que somos maduros para mostrar una mejor forma de vida. Gracia y paz, estas palabras son bien interesantes. Gracia y paz de Dios y su Hijo. Bien, gracias, es gracia y paz. ¿Qué es gracia? Pues ya hemos visto o hemos hablado de la gracia como el don inmerecido de Dios, esa es la versión corta. Pero gracia, el griego cariti o caris, tiene que ver con la manifestación gloriosa de Dios en favor de pecadores que somos merecedores del infierno. Esa gracia no puede separarse de Cristo, de la obra de Cristo. Por eso en la salutación dice gracia y paz a vosotros de Dios y su Hijo. No puede separarse esta declaratoria que aparece acá. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre. Aquí se nos dice que Dios es nuestro Padre, pues no de toda la humanidad, que esto es como lo critica Bob Utley, que a pesar de ser un arminiano, eh, él en su comentario es muy cuidadoso y arremete contra el universalismo. Dice, Dios no se presenta como Padre de toda la humanidad, sino que realmente se presenta como Padre de su pueblo. Nosotros podemos ir un poco más lejos y decir que se presenta como Padre de aquellos que ha escogido y que ha salvado en virtud de la obra de Cristo el Salvador, en virtud de Cristo el Señor. Entonces, esa gracia, pero tampoco podemos mirarla como un atributo que es emanado de Dios y se separa de Dios. Eso es gnosticismo. No, sino que cuando vemos los atributos de Dios, cada uno de los atributos de Dios, tenemos que verlos como Dios mismo actuando. Por lo tanto, cuando hablamos de gracia, no podemos divorciar la gracia de Cristo mismo, de Dios mismo. La gracia no es otra cosa sino Dios dándose a los suyos en Jesucristo para redención. Miren, ¿cómo no va a glorificar uno a Dios con una manifestación de esas? ¿Cómo no va a glorificar uno al Señor con una manifestación tan poderosa del poder, del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios? Entonces, nosotros lo que tenemos que decir es gloria a Dios por esto, por lo que vemos. Gracias. Yo creo que el doctor Edwin Palmer, en un libro pequeño que distribuye Felipe, que se llama Doctrinas Claves, hace una aproximación gloriosa a lo que
a lo que deberíamos entender como gracia. El doctor Palmer dice que imaginemos que un ladrón entra en la casa de un hombre, lo ata, lo golpea duramente, golpea a su familia, los deja muy mal heridos. El hombre toma las cosas de más valor de la casa, se las lleva, pero cuando va saliendo, la policía lo detiene. La policía lo detiene. El hombre es un funcionario importante que puede hacer que este hombre pague yendo a la cárcel por muchísimos años. Y cuando sale el hombre de la casa, le dice al policía, suéltalo. Y no conforme con eso, le dice, ¿tienes para vivir? El hombre impactado, el ladrón, dice, no, no tengo para vivir. Y viene el dueño de casa y le da dinero. Dice, y dice Palmer, eso es una aproximación pobre a lo que es la gracia de Dios. Imagínense, una aproximación pobre a lo que es la gracia de Dios. Y es que eso es tan cierto porque a veces no dimensionamos nuestro pecado y creo que esta carta nos lleva a dimensionar nuestro pecado. Que nuestro pecado es una ofensa eterna al Dios eterno, es una afrenta enorme al Dios eterno. Alguna vez un abogado que, por cierto, él es aniquilacionista y él me decía, doctor Mercado, lo que pasa es que tú no puedes eh, poner una pena que no sea proporcional. Yo le decía, sí, explícate. Dice, por ejemplo, no, si tú golpeas a un hombre cuya vida es de 80 años, incluso lo matas, ¿cómo le vas a poner más años de cárcel que lo que realmente ese hombre podría vivir? Yo le dije, eso sería verdad siempre y cuando Dios tuviera principio de días y final de días. Pero el hecho es que estás ofendiendo a un ser eterno, a una persona eterna. Y entonces le decía yo, ¿cuál sería el pago para aquel que ha cometido una transgresión contra una persona eterna? Entonces me dijo, wow, pero es que siendo así, ya la proporción es la eternidad. Y le dije, claro, y por eso es que le damos gloria a Dios, que nuestro pecado no solo era grave porque afrentamos a Dios que es eterno, sino que afrentamos a Dios que es justo, santo, benigno, bueno, sabio, todopoderoso, lleno de bondad. Y todo eso nosotros lo golpeamos, lo destruimos. Por eso es que la gracia de Dios en Jesucristo es tan grande, tan enorme. Pero fíjense que el saludo no solo se queda en gracia, sino que dice paz. Y la siguiente palabra es el griego eirene. Eirene. De hecho, había un superintendente de la Irene en el Imperio Romano, un superintendente de la paz, que trataba de que de alguna manera los ciudadanos tuvieran todo lo necesario para, eh, para poder estar bien, para poder estar tranquilos, para poder vivir en paz. Pero ese no es el problema de paz. De hecho, los judíos tenían un concepto de paz que creo que es el que Pablo traduce al griego. El hebreo es shalom y el griego irene. Pero la paz es, de hecho, los judíos saludaban shalom y el que le respondía al saludo decía shalom aleikum, es decir, la paz sea contigo también. Y lo que decía era que Dios te conceda todo lo que es necesario para que puedas vivir. Pero creo que el verdadero sentido de la paz lo hallamos en la misma escritura, en Romanos 5.1, y nuevamente debe observarse a la luz y en virtud de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque el principal problema del hombre no es la presencia de la guerra en este tiempo, no es la presencia de la enfermedad, la muerte, el dolor o el sufrimiento, como elementos que perturban la paz que muchos creen merecer, pero que es un don, sino que el verdadero problema que tiene el hombre es el pecado,
la condenación eterna. Y cuando nosotros vamos a un texto como Romanos capítulo 5, versículo 1, nosotros leemos que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que ha provisto nuestro Dios es ni más ni menos la paz con Dios. Todo creyente vamos a estar en guerra contra Satanás. Dios no nos ha llamado a hacer la paz con Satanás. Nos ha mandado a resistirlo, a luchar contra él, a tomar toda la armadura de Dios y luchar contra el pecado, que es la herramienta de Satanás para matarnos y para apartarnos de la comunión con Dios. Y vamos a estar en guerra contra Satanás. Bendito sea el Señor Jesucristo, que estamos en guerra contra el diablo. Pero el problema sería para nosotros si estuviésemos en guerra con Dios. Y justo antes de que hayamos sido alcanzados por Dios en un momento particular del tiempo, nuestro principal problema era que éramos por naturaleza enemigos de Dios y estábamos alejados del pueblo de Dios y estábamos alejados de todas las cosas buenas que Dios tenía para nosotros, de la redención, de los pactos y las promesas. Para nosotros no había nada. Entonces, mire cuánta riqueza hay en este saludo. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre. Wow, somos hechos hijos de Dios. Con cuán amor nos ha amado el Padre. Y del Señor Jesucristo. Quiero hacer una mención, una cita nuevamente de Pérez Millos, que dice: el saludo es peculiar y plenamente identificativo con el acostumbrado de los escritos del apóstol. Miren Romanos 1:7, primera a los Corintios 1:3, segunda a los Corintios 1:2. Las dos palabras caris, gracia, y eirene, paz, son claves en la carta, ya que de este modo se llama al evangelio como evangelio de la paz. Efesios 6:15. También se dice que Cristo es nuestra paz. 2:14. La gracia es el modo de salvación. 2, del 8 al 9. Enseña también que Jesús, mediante su obra, hizo la paz. 2:15. Anunciando las buenas nuevas de paz para todos. 2:17. El apóstol demanda al creyente bendecido con la paz de Dios que se esfuerce por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4:3. Es también por gracia que se reciben los dones y se dota a la iglesia de los creyentes para el ministerio. 3:2, 3:7, 4:7. Con el tiempo, esta fórmula pasaría al ritual de la introducción del culto cristiano. Aquí puse una nota personal que ya la mencioné al inicio, que es la gracia. Tenemos que mirarla como parte, como un atributo comunicable, pero hace parte de la naturaleza interna del ser de Dios. Dios es gracia, tendríamos que decir, o tendríamos que confesar. No podemos decir Dios tiene gracia, porque eso sería como añadirle algo a Dios, sino que Dios es gracia, como es amor, como es justicia, como es fuego consumidor, como es luz, como es paz. Dios es todo esto y Dios nos ha dado todo eso. Abro el espacio para que ustedes hagan preguntas hasta acá, mis amados hermanos. Yo paso. Adelante, Jonathan. Bueno, más que todo es un aporte a lo que usted nos compartía hace ratico ya, cuando mencionó lo de Pablo, que en señal de aceptación le dieron la mano tanto a Pablo como a Bernabé, ¿cierto? Sí. Ahí está hablando el mismo Pablo en Gálatas 2:9. Sí. Y eso creo que debe ser suficiente para aquellos que
que ponen en duda la autoría de Pablo, o más bien el apostolado de Pablo, ¿cierto? Sí, sí, Pero así es. también, si para ellos no es suficiente esa parte, recordemos cuando el mismo apóstol Pedro, en una de sus cartas, hace mención del apóstol Pablo, diciendo de que Pablo había dado testimonio de muchas cosas del Señor Jesucristo y que en muchas de sus epístolas, que son muy difíciles de comprender y que muchas personas la tuercen para... Sí, los indoctos la tuercen para su propia perdición. Exactamente, creo que tratar incluso actualmente, tratar de quitarle el apostolado al apóstol Pablo con los testimonios, con el testimonio que encontramos en la Escritura es eh, tratar de torcer la Biblia de una manera, me atrevería a decir yo, hasta satánica, Sí, porque llegar al punto de negar, en este caso, la autoría de Pablo en la carta a los Efesios, y en otro lado, su apostolado es ir en contra de lo que Dios nos reveló a través del Espíritu Santo en la Escritura. sí, así es, Entonces, Jonathan. Tienes toda la razón. Sí. Bueno, hay una pregunta a través del chat, dice a mi hermano Víctor, dice, Pastor, saludos, ¿hay algún aproximado del tiempo que pasó Pablo entre los Efesios? Sí, es aproximadamente 3 años y medio. Hay casi acuerdo en la erudición sobre ese, sobre ese punto. Sí, no solo en el comentario que se hace de la carta a los Efesios, sino también, por supuesto, en el comentario que se hace del libro de los hechos. En ambos lugares hay acuerdo entre ambos. Sí. ¿Alguien más? Buenas noches, Oh, mi estimado amado Gaspar, mi pastor. Saludos hermano, a todos los hermanos bendiciones. allá de Venezuela y a todos los que están ahí reunidos. Un saludo especial de parte de Gaspar Martínez. Gracias, mi Bueno, hermano. felicito por este medio que está muy interesante este tema. Pastor, sin duda alguna, yo no dudo de la auditoría de Pablo con respecto a Éfeso y Autoría. la autoría de Pablo. Sí, sí. No dudo definitivamente, pero yo, usted sabe muy bien que yo soy bastante crítico. Soy bastante crítico porque En el buen sentido, Gaspar, en el buen sentido. en el sentido sano Sí, sí. de la crítica. Es una crítica santa. Sí. Sí. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, obviamente porque nosotros vamos a hacer apologeta, vamos a hacer defensa de la fe y vamos a estar enfrentando o debates con otros hermanos de otras denominaciones. Y es interesante que se nos da esta oportunidad, pero este es el único medio y el único momento y espacio que tenemos para hacer preguntas inquietas, difícil también de responder, pero obviamente con la ayuda del Espíritu Santo se hacen más fáciles. En ese orden de idea quisiera decirle, pastor, nosotros los eruditos coinciden los eruditos de que entre más viejo, antiguo sea un manuscrito, tiene mayor confiabilidad. Creo que en eso estamos de acuerdo todos. No, No está de acuerdo con esa postura. no. Bueno, entonces, ¿a dónde lo quiero llevar? Porque es que se descubrieron 2 manuscritos donde la palabra Éfeso no lo menciona. Sí, P46. Sí, claro. Entonces, la mayoría de los manuscritos sí lo funcionan, sí lo mencionan. Entonces, porque, por ejemplo, el hecho de que sea un manuscrito más antiguo, no significa que está más cercano al sentido original del texto, es la pregunta número 1. No, Número 2, el hecho de que un manuscrito sea más antiguo es más confiable. no, Número 2. no. ¿Por qué? Vamos a tratar de explicar esa parte. Listo, pastor. A ver, que un manuscrito, por muy antiguo que sea, difiera de todos los demás, o 3 manuscritos, creo que no recuerdo cuál es la cantidad de evidencia neotestamentaria que hay, pero los manuscritos alrededor, incluso de la misma época de ese que menciona, no estoy seguro, pero creo que es P46, nos dicen que
hay un error que hay un error o un problema en un manuscrito, pero todos los demás tienen la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo creo que hace la alta crítica es armar un problema de una situación que no debería ser un problema. ¿Por qué? Porque, bueno, el error está ahí, pero si todos los demás tienen la palabra, ¿por qué entonces el que tiene razón es el que no la tiene? Por decirlo algo. Pero quiero también corregir algo con relación a los manuscritos más antiguos. Sobre todo, creo que lo dije a mis hermanos que estuvieron conmigo en teología contemporánea. Ajá. Sobre todo con los libros del Antiguo Testamento, ocurre que cuando, digamos, en la sinagoga se hacía una copia, eran muy cuidadosos de tal manera que si los copistas cometían un error, digamos que ya no tenía el mismo valor la copia y era echada al patio, ahí quedaba. De tal manera que se trataba de hacer una copia y la copia nueva era la que menos errores tenía o no tenía errores. Y podía darse que la copia nueva fuera de 40 años después y las copias antiguas que estaban en el patio eran las copias con errores. En la arqueología muchas veces se encontraron las copias con errores, pero no se encontraban las copias nuevas, pero las nuevas que se encontraron tienen menos errores, solo por hablar de Antiguo Testamento. Sí. Pero en el Nuevo Testamento hay demasiada cantidad de elementos, mi hermano, que nos permiten comprender que realmente no hay errores. Y en la primera clase, ¿te acuerdas que expliqué que la palabra o la expresión en Éfeso, para los santos que están en Éfeso, la erudición conservadora concuerda en que pudo quedar en blanco para que se pusiera para las otras iglesias que iba, es decir, la Odisea e Hierápolis. Ok. Eran esas dos. Ya. O sea, esa Entonces, fue la dejaron en blanco, Pastor, sí, para es muy probable porque es que el tema de la historicidad y de la antigüedad de los manuscritos muchas veces nos puede llevar a conclusiones erradas porque depende la predisposición que se tenga hacia una evidencia arqueológica. La alta crítica salta hasta por el documento de 3 pulgadas, de 2 pulgadas que encontraron de la Biblia y dijeron, no, ese es un documento que rebate no sé qué cosa. Hey, un documento de 2 por 2, de 2.5 por 4 centímetros. Entonces, nosotros no podemos llegar a ese extremo de Pastor, criticismo. y por último, Pastor, Sí, mi usted, hermano. la versión, la Biblia actual, Ah, ¿la ajá. conoce? Sí la conozco, pero no soy experto en eso, te confieso. Bueno, estuve investigando que, por ejemplo, en Génesis 1:1 Ujú. se han descubierto 2 manuscritos. El hecho de que se descubrió más recientemente un manuscrito no significa que sea más reciente. Se pudo Ujú. descubrir recientemente, pero es más Pero es antiguo. más antiguo, puede ser. Por, Sí. por decir algo, está el manuscrito tiberial y el manuscrito babilónico. Por ejemplo, Ajá, el manuscrito babilónico es mucho más reciente que el tiberial. Pero el ajá. tiberial se descubrió hace poquito, pero es más antiguo que el babilónico. Y en la Ujú. Biblia, la versión actual no dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice así, sino que dice, y en el principio empezó Dios a crear. Pero fíjate que no me parece que sea una traducción correcta del hebreo. Sí. Entonces, con todo eso hay que tener mucho cuidado porque entiende que hay muchas Biblias que a mí no me afecta tanto el problema del texto crítico, porque hay gente muy seria trabajando texto crítico. Lo que me preocupa son las conclusiones que sobre el texto hagan. Pero bueno, estamos en Nuevo Testamento y no nos vayamos Listo. hasta allá, oíste, mi hermano. Pero Muchas gracias. bueno, para servirte.
hay dos, bueno, Ángelo habla de los leccionarios, Josmel nos habla de los escritos de Julito, del doctor Benítez, sobre, claro, el Sinaítico y el Vaticano, claro, sí, eso es cierto. Y si la copia que consigue es una copia de Marción, sí, también Marción fue un hereje que dividió, que hizo su propia versión del Nuevo Testamento, dejando por fuera varios libros, sí. ¿Hay alguien más que tenga que opinar hoy? Sí, Antes pastor, de... está el hermano Jesús Peroso, Edward Alcides y Rubén. Bueno, entonces empecemos por Jesús. Adelante, Jesús. Buenas noches, hermano, otra vez. No, Otra hermano, vez, yo, bienvenido, bienvenido. no, quería sumar al comentario que había hecho el hermano Jonathan, creo que así se llama el hermano, sobre la autoridad apostólica. Creo que todas las cartas del apóstol Pablo llevan su sello apostólico. Sí, Y uno de los más contundentes, por mencionarlo, el de Gálatas, la manera en cómo él se refiere como apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre. Pero yo quería llevar esa reflexión más hacia el punto de cómo hoy día tomamos con ligereza la autoridad apostólica o el ministerio apostólico, al punto de llegar a mencionar cualquiera que tenga un crecimiento ministerial, considerarlo como un apóstol. De hecho, hace pues yo conocí a un amigo, estaba teniendo referencia a Fulon, no voy a mencionar nombre, pero decía, este hermano creció tanto en su ministerio, mira todo lo que ha llegado, dónde ha llegado. Yo creo que ya ha de ser considerado como un apóstol. Entonces creo que hay un error realmente a la hora de concebir lo que es el ministerio apostólico, porque fíjense que en la iglesia primera había tanto cuidado en considerar algunos apóstoles. Sé que sí existieron algunos que se hicieron llamar así apóstoles, pero había tanto cuidado entre los mismos apóstoles y la iglesia como tal en considerar a ciertas personas apóstoles que de una vez, que el primero que se mencionara, bueno, de una vez como que lo bajaban de la tarima o cuestionaban su integridad ministerial y en dado caso que fueran herejes, bueno, lo consideraban de una vez como apóstata. Pero hoy día creo que hay una carencia en cuanto al el conocimiento de lo que es el ministerio apostólico y lo que es la autoridad apostólica desde el punto de vista bíblico. Y sí, que esto nos ha llevado a los errores que hoy vemos en las iglesias neopentecostales o de estas corrientes de claro, movimiento. claro. Y una cosa, Jesús, lo que sucede también es que los que realmente consolidan esa herejía sobre el apostolado es el catolicismo romano, porque son realmente los que de manera sistemática apoyan la sucesión apostólica eh, y dejan por fuera un detalle que no es menor, sino un detalle gravísimo, que nos indica que el único apóstol que otro tomó su lugar fue el de Judas, fue el de Judas, ninguno de los otros. Cuando mataron a Jacobo, el hermano de Juan, nadie lo reemplaza, porque los apóstoles eran fundacionales y su función era, en primer lugar, dada por Dios y tenían que realizar una labor fundacional dentro de la iglesia, dentro de la congregación, la cual finalizaría con la muerte del último de los apóstoles, que sería en este caso Juan, con la revelación valga la redundancia, del Apocalipsis, porque significa lo mismo. Y por esa razón, y como José Grau bien lo presenta, la tradición apostólica es la que encontramos, es esta, la Biblia. Esta es la tradición apostólica, no hay otra tradición apostólica. Por esa razón, el protestantismo se desliga desde su base, desde su inicio, de todo el concepto católico romano, que lo que hace es establecer jerarquías dentro de la misma iglesia, que es lo que se hace hoy en día. Pues los ministerios que están claramente vigentes en nuestro tiempo son los pastores y diáconos que están al frente de la iglesia y que seguramente algo de eso vamos a estudiar en la carta. Es decir, que hoy no voy a responder eso, pero seguramente lo vamos a ver durante los demás momentos que estudiemos la carta. Gracias, mi hermano. Edward.
¿Cómo está, pastor? Dios le guarde. Edward, bienvenido, hombre, bendiciones. Amén, amén. Tiene que ver, yo quería hacerle un comentario y una pregunta, pero la pregunta tiene que ver un poco con lo que decía el hermano Jesús. Pero básicamente la pregunta es, cuando usted comentó en algún momento que Pablo cuando decía apóstol, no solo se estaba refiriendo al término enviado, sino que se estaba refiriendo a su apostolado, es decir, el ser juntado entre los dos, más allá de lo que Sí. haya pasado con Matías. Pero ese comentario viene de la misma carta de Efesios o viene del carácter que él viene mostrando quizás con otras cartas también, como el caso de Gálatas, pues, De que Gálatas, por Gálatas supuesto. Por supuesto, Edward, por supuesto. Esto viene de Gálatas y también por lo que vemos en el libro de Hechos, por todo el ministerio de Pablo, especialmente por el llamado de Cristo para que testificara sobre él y las palabras del mismo Señor que da sobre Pablo. O sea, es que si tú quieres ver los requisitos reales de un apóstol, tienes que irte a Hechos capítulo 1. Es decir, Sí, que claro. para que tuviéramos apóstoles en este tiempo necesitaríamos hombres de casi 2000 años, de 2000 años de edad. Sí, claro. Sí, 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 no, yo lo preguntaba más era porque como tal cuando veo la carta, o sea, cuando veo el versículo 1, yo veo apóstol de Jesucristo y obviamente yo pudiese darle esa interpretación a la luz de las otras cartas, pero a la luz de Efesios solo, Efesios 1:1, no me atrevería pues a decirlo. Si lo hago a la luz de las otras cartas, sí es muy fácil porque obviamente Gálatas es muy no, específico y obviamente dice analogía, analogía fidei, analogía de la fe. Sí, nos sí, toca echar mano de todo el contexto, claro. porque no Y es podemos, totalmente válido porque sí, es señor, Nuevo Testamento, pues obviamente. claro, así No, es, Edward, sí. Lo por otro supuesto. que quería comentar era que, no sé, bueno, pero los mismos saludos de Pablo siempre son muy bien elaborados, pues. Son muy bien intencionados, cada palabra, cada cosa que hace. Y uno en estos tiempos, sobre todo obviamente cuando uno ve que los hermanos obviamente son conservadores, es un saludo común, gracia y paz, ese tipo de saludos, ¿cierto? Pero eso no Sí, es solo un saludo, básicamente es un preámbulo de que Pablo va a decir, va a hablar acerca del Evangelio, sí, porque cuando él dice gracia, está hablando precisamente de que la gracia del Señor está siendo manifiesta, y cuando dice paz, no es como normalmente nosotros lo utilizamos, o mejor dicho, en el mundo evangélico se utiliza que, bueno, Dios nos ha llamado a paz, debemos estar en paz. Se está refiriendo a lo que Romanos 5:1 se refiere, a que estamos en paz sí, con Dios. No se refiere a que tenga un sentimiento de paz o algo por el estilo. Se refiere a que estoy en paz con Dios. Y as- básicamente con esas dos palabras yo estoy hablando acerca de lo que significa el Evangelio. Y lo que me gusta de la carta es que hay muchas frases bien elaboradas. Como usted mencionaba en un principio, muchas tienen que ver con ese contexto. La Biblia de la Reforma, que yo la tengo, bueno, me la regalaron en físico, tiene algo muy bueno y es que ellos obviamente todo lo que lo dan a la luz del mismo texto. A mí me encanta, por ejemplo, Efesios 5:18, cuando dice no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Eso tiene un contexto cultural, eso no es una sí, palabra no elaborada, o eso tiene el contexto cultural por la práctica que había de irse al templo de esta diosa, embriagarse, participar de la prostitución y de lo que era el culto a las diosas por medio de la sexualidad. Él lo que le está sí. diciendo es dejen de hacer las prácticas paganas y obviamente sepan que allí no Vivan hay como llenura, la creyentes, llenura en el creyente está en el Espíritu Santo. Y así así como eso es. hay muchas frases bien elaboradas, los saludos están bien elaborados y hay muchas frases bien elaboradas que se entienden cuando se ve el contexto. Ok, listo, mi hermano Edward. Muchas gracias Gracias, por tu buen aporte. Alcides, gracias. Saludos, mi hermano, Dios te bendiga. amén, Alcides, ¿cómo has pasado? Bien, hermano, muy bien. Básicamente, hermano, tengo dos preguntas por aquí. Este, la primera sería la gracia y paz, o sea, la paz que habla Pablo en la salutación de la carta a los Efesios tiene que ver con la paz que Jesucristo nombra en Juan 14:27 cuando dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Esa sería una de las preguntas. Y la otra, hermano, sería más sobre los apóstoles.
No sé si usted ha leído la teología sistemática de Wayne Grudem, donde él sostiene pues, que posiblemente hubieron más de 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Entre ellos estaba Bernabé, o sea, aparte de los 13 estaban Bernabé, Jacobo, uno llamado Andrónico y Junías. Posiblemente hubieron de 15 a 16 apóstoles, sostiene. No sé qué me pudiera usted decir de eso. He escuchado el argumento, pero no es nada distinto de lo que dicen otros. Lo que pasa es que el doctor Gruden, a pesar de que admiro su trabajo en cuanto a soteriología y demás, creo que en el tema de los ministerios y la eclesiología hay una falla en la interpretación, porque lo que él dice no me parece que esté respaldado por la suficiente evidencia bíblica, ni implícita ni explícita, para decir lo que dice. Entiendo que el uso de la palabra apóstolos en griego como enviados, entiendo, pero son contextos muy específicos que cuando uno lo lee uno dice, aquí es enviado, pero no puede darle la misma calidad a Bernabé que a Pablo, porque, ¿por qué? La razón primordial, porque el Señor Jesucristo se refiere a Pablo de una manera que no se refiere a los otros. Ahora, que el medio ordinario usado por Dios para enviar a Pablo sea el mismo que usó para enviar a Bernabé, tampoco nos indica nada o nos indica una simetría ministerial entre los dos. Sí, hablamos de que Pablo es un hombre plenamente humilde y vivió para la gloria de Dios. Pero lo que Cristo dice sobre Pablo, sobre el ministerio de Pablo y la aceptación de los apóstoles, dista mucho del ministerio de Bernabé. Es más, Hechos de los Apóstoles se dedica a seguir el ministerio de Pablo, pero cuando Bernabé se separa de Pablo, no sabemos lo que pasa con Bernabé. Sabemos que estaba sirviéndole al Señor como buen siervo que era, pero inmediatamente desaparece del relato. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu de Dios eh, va iluminando, por decirlo de alguna manera, el camino de Pablo, porque todo lo que haría sería parte de la historia de la redención, de la historia de la salvación. No así con lo que ocurre con Bernabé en la época en donde no lo vemos más. Y así con los demás. Solo porque, por ejemplo, porque aparece al lado de Junías o de Andrónico, todo esto, no necesariamente implica un nivel igual. Creo que para mí, hay una deficiencia exegética en la presentación teológica que hace el doctor Gruden, entendiendo que el doctor Gruden es un erudito, entendiendo eso, sí, o haciendo la claridad, sí. Sí. ¿Qué más? Gaspar, adelante, mi hermano. Muchas gracias, hermano. Para servirte, Alcides. Para agregar algo a lo que el hermano estaba diciendo, el hecho de que, por ejemplo, Bernabé, de que, digamos, Timoteo y otros que andaban con Pablo, estuvieran al lado de Pablo como discípulos y como colaboradores, no significa que eran apóstoles, eran colaboradores. Igual como ocurre también con las mujeres que salían a predicar, digamos, cuando salió a predicar Priscila y Aquila a Apolo. El hecho de que los dos predicaron, pero no significa que ahí la mujer, Priscila, era pastora. Entonces, porque la Biblia, hay un principio hermenéutico que dice que la Biblia no puede contradecirse a sí misma. Y hay unos requisitos que usted bien lo presentó en Hechos de los Apóstoles, donde primero sean testigo ocular de Cristo, que hayan sido llamados por Cristo, que hayan sido testigo ocular y que haya por lo menos escrito uno de los libros. Entonces, eso no puede, como requisito, pues sería una ley general como requisito de los apóstoles. Bien, pastor. Listo, mis hermanos, muchísimas gracias. Yo pues, gracias por haber asistido a la clase hoy. Se me acabó el tiempo, pero bueno, Dios mediante, vamos a estar mañana. Le doy las gracias a cada uno de ustedes por haber compartido este tiempo. Permítanme orar.